Regresamos a Argumentos. Gracias por a ustedes seguir en sintonía a través de la señal de Globovisión. Seguimos conversando con la precandidata Tamara Adrián en base a las propuestas que tiene sobre diferentes temas de los problemas sociales que hoy tenemos en nuestro país, desde su visión, ¿qué se puede hacer? Acá le hacen otra pregunta. J. Franco 245 le dice lo siguiente: saludos cordiales, Rosa, doctora Adrián. Es innegable su preparación, le dice, inteligencia y orientación a la inclusión. De no ganar la primaria, ¿usted apoyará al ganador o impulsará su movimiento a luchar por otros espacios democráticos como gobernaciones y alcaldías? Le pregunta J. Franco. Gracias, J. Franco, por esa pregunta. Si no vamos en unidad, vamos a decirlo de otra manera, la unidad es una necesidad matemática para lograr el cambio democrático. Si no vamos unidos, si no formamos equipo, lo que decía yo del equipo de fútbol, si no formamos equipo y jugamos en equipo, no vamos a poder lograr ese cambio que deseamos. En consecuencia, es una necesidad que no puede ser obviada bajo ninguna circunstancia. Por ende, así como si yo gano, espero que todas las personas apoyen y se integren al gobierno que voy a proponer. En la misma medida, contarán conmigo para participar en cualquier gobierno de forma tal que estos conocimientos, estas propuestas puedan ser implementadas. Ahora, su visión sobre los inhabilitados, por ejemplo, ¿qué hacer o qué hacen dentro de la oposición? ¿Cómo lo han venido evaluando? Hemos escuchado posturas muy diferentes. El doctor Pérez Vivas nos decía que debían evaluarlo en conjunto. Prosperi, por ejemplo, el candidato Prosperi hablaba de que el inhabilitado debería retirarse porque no es lo más sensato con los seguidores, no garantiza que se puedan inscribir dentro del Consejo Nacional Electoral. Mira, yo soy abogada y tengo la deformación de que durante mucho tiempo, y que tienen muchos abogados y mucha gente aquí, es que eso es inconstitucional, es que eso es ilegal. Es un hecho político. Estamos hablando de que sí, estoy de acuerdo, es inconstitucional. Sí, esas inhabilitaciones van en contra de la sentencia de las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos sobre cuáles son los lineamientos para las inhabilitaciones políticas, en contra de la propia Constitución, en contra de... Sí, pero es un hecho político. Entonces, en consecuencia, hay que actuar con una respuesta política. Y la respuesta política tiene que ser, si gana, para mí, si gana alguien que es inhabilitado, hay que tratar de que pueda inscribirse. Si no se puede inscribir, tiene que haber un orden de sucesión muy claro. ¿Y cómo sería esa sucesión? Por ejemplo, ¿quién ¿quién lo decide? Tú no lo puedes decir. Es el que tú no puedes decir, pero que tiene que estar bien que tiene que ser un plan blindado. interno de ustedes dentro de la Que tiene que oposición. estar muy bien blindado. ¿Por qué? Porque es que si no, de todas maneras, entonces van a inhabilitar en cascada a cualquiera que esté o a todos. Entonces, en consecuencia, es necesario que haya ese orden de sucesión. Es lo mismo que pasa en un equipo de fútbol. Viene y le sacan una tarjeta amarilla a alguien, viene el árbitro, lo sustituye, viene. Es decir, hay formas de lograr que porque fíjate que sí te voy a decir algo, Rosa. En esta lucha, todo el mundo es necesario, pero nadie es indispensable. Y lo digo porque los egos tienen que ser dejados de un lado frente a la necesidad de darle una respuesta a esa Venezuela que clama por un país mejor. Ahora, por ejemplo, cuando Ledesma decía respecto a la candidatura de María Corina Machado, de que la desobediencia civil también es una opción, porque bueno, si está inhabilitada, ellos tienen el plan de seguir hasta el final, como lo ha dicho la propia candidata. ¿Qué opinan ustedes respecto a esto? Porque no queda muy claro para muchos sectores de la población venezolana. Para mí tampoco queda claro. Yo lo dije, ¿cómo se come eso? Que vamos hasta el final. Es decir, habrá que ir hasta el momento en el cual habrá que inscribirse. Y en ese momento a lo mejor habrá que inscribir a todos. O sea, no sé, estoy imaginándome para ver qué se puede hacer. Pero en definitiva... yo tampoco, hubo un titular que dijo ir hasta el final, ¿cómo se come eso? Sí, yo lo dije así de esa manera. Es decir, necesitamos un candidato y el candidato tiene que ser inscrito. Y para que se pueda inscribir en el hecho político y en la realidad política actual, tiene que estar habilitado. O tiene que haber alguna circunstancia que de aquí al momento de la inscripción se presente que cambie el estado de cosas.
¿Creen ustedes en la vía electoral como única herramienta o que la vía electoral se hace hasta el final? O sea, que hasta el final con la vía electoral. Yo Desde lo he su punto dicho de vista. ayer, justamente dije eso ayer. Creo que las transiciones hacia la democracia se dan en cuatro vertientes, como lo dice John Magdaleno en Sí, muchos lo de los veía. estudios. Él dice que la vía, el tránsito hacia la democracia ocurre o por muerte de una persona cuando no se ha organizado la sucesión, entonces se producen enfrentamientos, o por implosión, como sucedió en la ex Unión Soviética, que siempre está acompañada, por cierto, de cierto número de protestas, o por guerra civil o internacional, o por la vía democrática. Pero, como lo dice John Magdaleno en sus estudios, en la mayoría de los casos tiene lugar por la vía democrática. Y en consecuencia, además que es la menos traumática, porque ninguna de las otras tres queda exenta de violencia, de muerte o de consecuencias que ninguna persona sensata puede querer para el país que tanto ama. Bueno, y eso es una declaración que en estos momentos pues también es necesaria, porque hemos visto que el ambiente político preelectoral, estamos en el 2023, se ha venido calentando. Hemos visto lo que ha ocurrido en otros países de nuestro continente, como en Ecuador, donde la violencia ha llegado a unos niveles deplorables, y no queremos que en nuestro país puedan ocurrir estos hechos, pero sí se ha incrementado el clima de presión en estos momentos. Sin duda alguna, y dije ayer en una entrevista cuando iniciaba mi campaña en San Antonio de los Altos, decía como consejo a todo el mundo, a todos, de todos los factores, la desesperación es mala consejera. ¿Y qué hacer en estos casos? ¿Qué significa esa desesperación? ¿Cuál debe ser la vía? ¿Cómo debe ser la Cabeza ruta? fría, estrategia, unidad, lograr saber que el cambio se puede, pero la garantía de que ese cambio se pueda es un candidato único contra un candidato único. Por teoría de juegos, por matemática simple, si van más de dos candidatos de un lado y un candidato del otro lado, tiene matemáticamente la posibilidad de ganar el candidato que va unificado. De tal manera de que es una necesidad matemática lograr la unidad. ¿Y cómo llamar a esa cabeza fría y pensamiento crítico de los votantes en momentos que sabemos que el marketing electoral muchas veces apela a la pasión o a la emotividad del votante, a los argumentos más de pasión, del patos y no del ethos, de la lógica, del razonamiento? Mira, yo tengo un altísimo respeto por la gente. Creo que la gente, que ese 60% de la gente que está que tiene la desesperanza prendida, que la ha interiorizado, está esperando una propuesta racional, una propuesta no que vaya por esas pasiones, porque ya se dio cuenta de que el tema, como en todas las relaciones humanas, las pasiones normalmente no son la solución. Fíjense, si usted tiene una pareja, por ejemplo, lo que puede suceder si ponen en el medio las pasiones y no solucionan los conflictos de la manera racional. Y creo que la desesperanza se ha dado justamente por esa razón. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Nos hablaba la doctora Tamara Adrián también del tema de la desesperanza aprendida, que es cuando ya los ciudadanos se sienten cansados, creen que ya no hay forma de cambiar las circunstancias y que todo está perdido, pero que se puede revertir a través de la formación y de la participación ciudadana. Y eso pasa también por formarse un criterio y un pensamiento crítico. Nos despedimos, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Recuerda que este espacio se repite a las 11 de la noche por la señal de Globovisión y que también nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube, Argumentos GB. Gracias por estar con nosotros, gracias a la doctora Tamara Adrián. Muchísimas gracias, Rosa.